En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Entonces llamó de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se habla mucho desde hace ya un cierto tiempo, pero más en las últimas semanas, de la tradición y de que la Iglesia tiene que respetar la tradición. Otros, en cambio, consideran que no hay que respetar la tradición, que hay que estar siempre actualizándose y que la tradición no tiene por qué convertirse en un obstáculo para la adaptación al mundo. Que la tradición tiene que evolucionar y que lo que antes se consideró como algo obligatorio, hoy no debe de serlo, o incluso lo que antes se consideró como algo malo, hoy puede ser visto como algo bueno, y esto lo aplican a determinadas conductas de tipo sexual, sobre todo. No solo, pero especialmente a eso. Bueno, yo creo que la tradición de que habla el Evangelio de hoy, a mí me parece una tradición estupenda. San Marcos se ve que está escribiendo para, entre otros, para paganos, y intenta explicarles que eso no es lo esencial. Pero a mí me parece estupendo eso de lavarse las manos antes de la comida, y que cuando llegues a casa con el polvo y el barro que había en aquella época en las calles, te asees bien y que laves los vasos, los platos y las ollas. Me parece una tradición digna de mantenerse. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué Jesús critica eso que seguramente él hacía y que además es algo bueno? Lo critica porque consideran que eso es el amor y que eso es lo importante. Tú puedes tener la copa limpia, el vaso limpio, la olla limpia, y puedes tener el alma sucia. Puedes ser muy aseado, muy higiénico, y sin embargo estar lleno de pecado. El Señor invita a aquellos que ponían el acento en el comportamiento ritual y en el mantenimiento de determinadas costumbres culinarias, por ejemplo, que no se podía comer cerdo. Invita a que miren dentro y a que sanen lo de dentro. No les dice que ya no deben de lavar los vasos o los platos. No les dice que ya no deben de lavarse las manos antes de comer. No les dice eso. Les dice que eso es secundario. Eso es importante, pero secundario. Que lo importante es otra cosa. Lo importante es cómo está el corazón. Y desgrana el Señor una serie de cosas que considera esenciales, y dice él que salen de dentro del corazón del hombre. Entonces, ¿qué es la tradición católica de la que hablamos? No es la tradición de determinados comportamientos, estilos de vida pasados de moda.
no sé si han tenido ocasión de conocer a los Amish, por ejemplo, que viven sobre todo en Estados Unidos, pero también en México y en otros sitios. Y van esos carricoches pequeñitos de color negro tirados por caballos, y hasta hace poco por lo menos no podían subirse a ningún automóvil. Bueno, nosotros no estamos defendiendo tradiciones de ese estilo. ¿Qué es la tradición católica? Hace falta una catequesis sobre esto. La Iglesia establece que las fuentes de la revelación son, primero, la palabra de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento, los 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, Hebreos, las cartas católicas y el Apocalipsis. Esto es palabra de Dios. Y una parte especial de esa palabra de Dios son los 4 evangelios que se consideran palabra del Señor, palabra expresada con obras o con dichos por el propio Cristo. El Señor expresa con obras un mensaje. Cuando, por ejemplo, nace en Belén y no dice nada, está en brazos de su mamá, está dando un mensaje, o expresa con dichos, con palabras un mensaje, como por ejemplo cuando enuncia las bienaventuranzas. Primera fuente de la revelación. Esa fuente de la revelación tuvo que ser inmediatamente aplicada. Una aplicación que era también una adaptación, pero no una traición. Por ejemplo, nunca habla Jesucristo del aborto. Nunca. Nuestro Señor no habla nunca del aborto. En los evangelios no se menciona el aborto. Pero sí lo va a mencionar San Pablo. Y sobre todo, inmediatamente después, cuando el cristianismo empieza a crecer en una sociedad pagana, donde el aborto era un comportamiento normal, no en una sociedad judía, donde era algo impensable, supongo que si se hacía, se haría de forma clandestina. Bueno, pues cuando empieza a crecer en una sociedad pagana, aquellos primeros cristianos, la primera o la segunda generación, sienten que tienen que decir una palabra sobre eso a los que están llegando procedentes del paganismo y que a lo mejor veían el aborto como algo normal cuando un niño nacía deforme, entre otros motivos. Y entonces aplican eso, la enseñanza de Jesús, la enseñanza de los apóstoles, lo aplican a esa nueva situación. Y dicen, ahí está la carta a Diogneto, nosotros los cristianos, una carta escrita en el siglo II, nosotros los cristianos tenemos en común la mesa. Es decir, las obras de caridad para nosotros es lo normal. Tenemos en común la mesa, pero no la cama. No la cama. Somos fieles en el matrimonio. Y no matamos a nuestros niños en el vientre de sus madres. Nosotros los cristianos, no yo fulanito que... No, nosotros los cristianos no matamos a nuestros niños en el vientre de sus madres. Eso es la tradición. Y esto, que está basado en el Espíritu del Señor, aunque el Señor no haya dicho nada, que está basado en los textos, especialmente de San Pablo, esto ya es recogido y aplicado en esa primera tradición y es mantenido desde entonces hasta nuestros días. Eso es la tradición. ¿Cómo han interpretado antes de nosotros, siglo XXI, cómo han interpretado la palabra de Dios aquellos que se encontraron con un nuevo problema? ¿Cómo han interpretado en el siglo XX, por ejemplo, cómo han interpretado si se puede o no hacer la inseminación artificial? En tiempos de Jesús no había inseminación artificial. ¿Cómo va a hablar el Señor de la inseminación artificial si no había inseminación artificial entonces? Ni San Pablo habló de la inseminación artificial, si eso no existía. Pero cuando se presenta la realidad de la inseminación artificial, se echa mano a aquello y se dice, un momento, hay un medio que Dios pensó para la procreación, un medio natural, debemos usarlo. Y no debemos romper ese plan de Dios usando un medio artificial. Pero es que además hay que salvar la vida.
del no nacido, que existe ya como un auténtico ser humano desde el momento de la concepción. Y con la inseminación artificial se van a crear 30, que es lo más normal, 30 pequeños embriones que se van a ir implantando en la mamá o en la futura mamá, generalmente de 3 en 3, y cuando eso fracasa, y suelen fracasar la mayoría, se le implantan otros 3, mientras tanto están congelados. Y cuando eso tiene éxito, hay un pequeño porcentaje, pero hay un porcentaje que tiene éxito, y la mamá queda embarazada, a veces de trillizos, o a veces de uno solo. Bueno, cuando la mamá queda embarazada, ¿qué hacemos con el resto de los que estaban ahí en el congelador? Puede ser que la mamá diga, pero cuando me recupere quiero seguir teniéndolos. Puede ser, pero la mayor parte de las veces no ocurre eso. La mayor parte de las veces dice, ya no quiero saber nada. Y esos embriones, que son hijos, al menos por parte de ella, porque a veces es una inseminación artificial heteróloga y resulta que el semen no procede de su marido. En fin, hay todo tipo de posibilidades. Pues esos para la experimentación. Para experimentar con ellos como si fueran embriones de ratas o de conejos o de monos. Y son seres humanos. La Iglesia, cuando se encuentra con esta realidad, dice no podemos aceptarlo. Es una realidad nueva. En el siglo XX es nuevo. Antes no existía esa opción. Pero haciendo uso de la tradición, de la palabra y de la tradición, aplica eso y lo aplica a la nueva realidad. Y va construyendo, y así ha sido durante 2000 años, paso a paso, va construyendo un mensaje. No va inventando, sino que va adaptando, pero nunca traicionando, nunca diciendo lo que antes fue considerado malo, ahora lo consideramos bueno. Lo que antes era un pecado, ahora lo consideramos una virtud, o por lo menos algo indiferente que se puede hacer. El Señor nos enseña, por el bien nuestro, nos enseña quién es Dios, quién es el hombre. Hombre y mujer los creó. El Señor nos enseña en qué consiste el amor. El Señor nos enseña que amar es sacrificarnos. Y con este criterio, la Iglesia ha ido dando respuesta año a año, siglo a siglo, a los nuevos problemas que iban apareciendo, creando la tradición. La tradición no son costumbres del pasado de tipo culinario o de formas de vestir. La tradición es la enseñanza que Dios nos ha dado a través de los que nos han precedido en la fe, que han luchado por ser fieles a esa fe y muchas veces han tenido que sufrir persecución precisamente por eso. No nos burlemos de la tradición. Es una fuente de revelación. La tradición que incluye el magisterio es una fuente de revelación. La palabra y la tradición. Ahí encontramos el camino seguro para saber lo que tenemos que hacer en cada momento de nuestra vida. Que así sea.